Ecos de la Historia, un programa presentado por Rodrigo Martín y producido por Jack Frost Media. Realizado bajo uso legítimo o Fair Use. La música nos ha acompañado desde los primeros momentos como especie. Nuestra evolución cerebral nos permitió comprender que había sonidos que afectaban a nuestro intelecto de maneras diferentes y que esos sonidos, reproducidos de determinada manera, quizá acompañados por entonaciones propias, creaban una atmósfera mágica y que tenía la capacidad de transmitir sentimientos, sensaciones e incluso recordar hechos pasados. Que la música tiene esa capacidad de llegar a lo más profundo de nuestra alma es innegable. Grandes composiciones que trascienden el tiempo, como la propia partitura que da inicio a este canal. En el futuro podría tratar la historia de la música desde aquellos lejanos homínidos hasta nuestros días. Sin embargo, me he decantado por este tema a raíz de reflexionar un día sobre cómo había cambiado la música desde hace 50 años con respecto a la actual. No voy a entrar a valorar su complejidad o méritos, puesto que esto no es un canal de música, sino de historia, y como tal vamos a tratar la historia. En un principio, como me ha sucedido en los anteriores capítulos, me planteé hacer una comparativa desde el 55 hasta nuestros días, pero no es plan de estar hasta mañana por la tarde. Así que voy a hacer un primer capítulo sobre la evolución de la música desde 1955 hasta el 65 y en el futuro ya vamos a seguir con nuevas décadas. Esa década de los 50, todavía marcadas por la Segunda Guerra Mundial, tiene un líder indiscutible y se llama Elvis Presley. Con las nuevas generaciones más alejadas de aquellos trágicos recuerdos, la música de club fue variando con la confirmación del rock como invento genuino, pero no por ello dejando de lado otros estilos musicales como el rhythm and blues, el pop, el country, donde su rey indiscutible es Johnny Cash. Pero si decía que en la década de los 50 el rey es Elvis, en los 60 fueron dos grupos antológicos, los Beatles y los Rolling Stones. Y es por eso que hoy vamos a rescatar los ecos de la música más contemporánea, el pasado más cercano a nosotros y disfrutando de algo que ha acompañado desde siempre a la humanidad, la música. Vamos a ello. Para el programa de hoy me acompaña un buen amigo que entiende música más que yo, la verdad. Y de hecho fue un comentario suyo, que ya no recuerdo cuál, el que me dio la idea para este cuarto capítulo de Ecos de la Historia. Es un hombre que vive la vida con música. Cada momento de su vida tiene su propia canción. Sin más, le doy la bienvenida a Fernando Serrano. Hola, buenas tardes, buenos días cuando lo queréis escuchar. Soy Fernando, amigo de Iván. Y no es que sea un especialista en música, ni mucho menos, simplemente un aficionado al que le gusta mucho la música y como muy bien decía él, mi vida tiene una banda sonora para cada momento. Mis gustos musicales son muy eclépticos y me gusta prácticamente todo tipo de música, todo tipo de género, de década. La música en sí creo que nos da alegría, nos anima. Forma parte de nuestra vida desde el principio de la historia del ser humano y es algo que va muy dentro de todos nosotros. Como muy bien decía Iván hace un momento, intentar resumir en un solo podcast lo que es la historia más o menos actual de la música hasta nuestros días da para muchos programas, no solo para uno. Y ahora nos vamos a centrar en una década que marcó un principio del cambio de lo que es la música, lo que conocemos hoy en día. Desde luego que, como muy bien ha dicho, Elvis fue el que marcó ese cambio, pero hay otros muchos nombres que también deberían de añadirse a la palestra. Por supuesto, siempre hay que hablar de los Beatles. Estos fueron y son un referente de la música actual. Muchas de las cosas que se hacen hoy en día, que se crean en la industria musical, tienen su base en todo lo que nos dieron los Beatles en la década de los 60.
Empezando por 1955, por esos primeros pasos que daba Elvis, pero no tenemos que olvidarnos de que ya había un hombre con nombre propio en la época, que ha durado hasta nuestros días y que seguirá perdurando, por su calidad vocal, por su color de voz, por un montón por su forma de entender la música, no solamente la música, era un artista con mayúsculas, no hablamos que de otro que de la voz, el gran Frank Sinatra. En aquella época convivieron muchos estilos musicales, música de orquesta, música de salón, y empezaban los primeros pasos del rock. Creo que esto es un buen comienzo para nuestro capítulo de hoy. De hecho, si yo os digo estos versos, las mesas están vacías, la pista de baile está desierta, tocas la misma canción de amor, puede no sonarte de nada, pero es una de las canciones más conocidas de Frank Sinatra. Frank Sinatra, que formó parte del Rat Pack y, como ha dicho Fernando, está considerado uno de los mejores vocalistas de la historia. Sí, bueno, Sinatra desde luego es alguien que a cualquier amante de la música le tiene que gustar. A día de hoy hay mucha gente que ha escuchado muchas de las canciones de Sinatra, que las tararea, que las escucha en anuncios de televisión, en películas de forma recurrente, pero que no saben quién es Sinatra o quién fue Sinatra. Un hombre que creció al amparo de la Segunda Guerra Mundial, que nos dejó no solo grandes canciones, sino también grandes películas de la época dorada de Hollywood, ya que la música va muy ligada al cine y el cine, como es lógico, a la música. De hecho, nos suena a todos el dato por la película del Padrino, de que si un mafioso estaba relacionado con la mafia, que si le pusieron, pero es que es mucho más. Yo sí que, para documentarme para este podcast, he estado escuchando canciones de Frank Sinatra y he estado viendo sus películas, y la verdad es que no se puede decir que Frank Sinatra haya sido un mal actor. O sea, los papeles que ha conseguido los ha conseguido porque tenía calidad, tanto como actor como cantante. Y como cantante, de los mejores. O sea, para establecer un paralelismo con España, podría ser el Nino Bravo internacional, por la voz que tenía. Bueno, Nino Bravo, digamos que era un cantante, si lo vamos a comparar a nivel de ventas, era un cantantillo, con todo lo grande que fue él dentro de España, evidentemente. Pero me refiero a la calidad vocal solamente. Sí, la calidad vocal de Sinatra es, desde luego, indudable. Por algo se le conoce como la voz. Y también colaboró, si no recuerdo mal, con Nelson Riddle y su orquesta. De hecho, su primer disco fue el Sesión con Sinatra en la cara B. Sí, correcto. Y fue lo más reproducido durante el mes de julio en las radios estadounidenses. Ahora, me gustaría indicar un dato, y es que casi toda la información que hemos recopilado para este podcast se basa en las listas americanas, evidentemente. Estamos hablando de la música que sonaba en Estados Unidos, básicamente porque hay que hacer una diferenciación. Hay bastantes diferencias, no por ejemplo en estos primeros años, mejor dicho, en los finales de los 50, sino más bien a principios de los 60, donde la música americana y la música europea comienzan a separarse. Sin embargo, The Billboard es una publicación americana que nació en el siglo XIX. Es decir, que nosotros aquí estamos acostumbrados a escuchar lo de los números 1 y demás. Esto se hacía ya en el siglo XIX en Estados Unidos. Y esta revista es la que marca un poco los datos de dónde se van sacando cada uno de esos números 1 o grandes canciones que han podido ir sonando a lo largo de las distintas décadas de este podcast. Ese era más o menos Frank Sinatra. También acompañando a Sinatra en este 1955 en las mejores canciones, en los números 1, como ha dicho Fernando, siguiendo el Billboard,
nos encontramos una canción algo más festiva y sin embargo mucho más reivindicativa, como es la canción de Yellow Rose of Texas de Mitch Miller. Vamos a escuchar unos segundos de esta canción. There's a yellow rose in Texas that I am gonna see. Nobody else could miss her, not half as much as me. She cried so well. Esa era la canción de Mitch Miller de Yellow Rose of Texas. Mitch Miller, que fue uno de los oboístas más respetados de su generación. Bueno, es curioso ver cómo en el año 1955 podíamos estar escuchando a música como por ejemplo la de Sinatra o música como la de Bill Haley, que luego hablaremos de él, incluido por ejemplo a Mitch Miller y este tipo de música que para nada se entendería a día de hoy como música comercial. De hecho, los acordes y el tipo de sonido nos suenan más a música militar que a otra cosa, ¿no? De hecho, como dato curioso, en 1987, que para los que somos ya un poco carrozas como yo, nos parece que está aquí al lado, pero que desde entonces a hoy ya casi han pasado casi 40 años, Miller dirigió la Orquesta Sinfónica de Londres, que no cualquiera evidentemente puede dirigir esa orquesta, junto con el pianista David Golub, que bueno, es el autor de Un americano en París, una película mítica con una banda sonora realmente increíble, que forma parte precisamente de esta década de los 50, de finales de los 50. Hemos dicho que esta canción es reivindicativa porque, poneros en situación, en este momento en Estados Unidos todavía seguía la segregación racial y esta canción está escrita en una especie de cruce entre una parodia de dialecto criollo genérico atribuido históricamente a los afroamericanos y el inglés americano estándar. Pero es reivindicativo porque en la canción trata como un afroamericano sueña con ser una chica amarilla, que es decir, en lo que se entiende como chica amarilla, era nacido de progenitores africanos y europeos americanos, es decir, mezclar un mestizo, mezclar la raza blanca con la raza negra, lo cual en aquella época estaba terriblemente visto. Mal visto. La cuestión es que es curioso cómo ellos determinan. Dicen, quiero ser una chica amarilla. Y en Europa escuchamos eso y nuestra mente no se va a lo que podría ser una persona mulata, de la que nosotros tenemos más conciencia quizás por el tema sudamericano, sino que para ellos una chica amarilla no es una chica oriental, que es lo que vendríamos a pensar nosotros, sino lo que sería una persona, una mujer o un hombre mulatos. La Rosa Amarilla de Texas realmente es una canción tradicional estadounidense que se remonta a la década de 1850. Los miembros de Western Writers of America la eligieron además como una de las 100 mejores canciones occidentales de todos los tiempos. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock. Esta canción que hemos escuchado es We Are Gonna Rock Around the Clock de Bill Haley y sus Cometas. Es uno de esos clásicos del origen del rock en Estados Unidos y era una canción que conectaba con los jóvenes todavía marcados por la posguerra y el inicio de la Guerra Fría, pero que tenían en este nuevo género musical la vía de escape y de reafirmar sus propios patrones culturales. El grupo nació en 1952 y estuvieron tocando hasta la muerte de Haley en el 1981. Bueno, decir que precisamente en esta época es cuando más se marca la unión entre cine
y música. Muchos de los lanzamientos musicales se introducían dentro de películas, lo cual ayudaba en buena manera a que la música, que en un determinado momento podía quedarse en una determinada región, saltara a cotas internacionales. Hay que tener, en 1955, por ejemplo, este tema que ha sonado acompañaba a la película Jungla de Pizarrones. Este era el tema de inicio de la película y bueno, pues marcó el que se conociera, como ya venía diciendo, a nivel mundial. Bill Haley, al igual que, por ejemplo, los Kiss son famosos por pintarse la cara como si fueran fantasmas japoneses, o los Bee Gees con sus disfraces, Bill Haley era reconocido siempre por llevar un rulo en el cabello que tenía siempre sobre su frente, y porque siempre que salía con unas americanas a cuadros, que eran las típicas americanas a cuadros de Bill Haley. Hay una película, de hecho, de Tom Hanks que hace de manager de un equipo, de un grupo de música. Ahora mismo es que no recuerdo cuál era. Y en esa película Tom Hanks le dice creo que era el batería, que siempre que salga delante de sus fans tiene que llevar gafas de sol puestas. A ver si ahora Fernando, que lo está mirando en la tablet, a ver si me dice cuál es la canción en la película. The Thing You Do. The Thing You Do, que también tiene la canción que si la buscáis en YouTube seguro que os suena a todos. Pues al igual que en esa película siempre le pone gafas de sol al batería, Bill Haley era puras americanas. También puedo decir que el contrabajo Little montaba en todos sus conciertos su instrumento como si fuera un jinete con su caballo, lo que dejaba en shock a los más conservadores. Un toque desenfadado a nuestros ojos, pero que en aquel momento era un acto de rebeldía brutal. Sí, bueno, hay que entender que, como comentabas antes, la música, empezábamos al principio diciendo que iba muy unida al cine, pero la música también va muy unida a la moda a la música, es decir, son referentes, el arte influye de una forma directa en muchas ocasiones, pero de una forma indirecta en muchas otras, y apenas somos conscientes de ello. Sin embargo, es así. Como dato curioso, bueno, en primer lugar decirte que sobre la película que comentabas, en España era conocida como The Wonders, no como The Thing You Do, que fue el título internacional. Y que es de 1996 la película. Curiosamente es la primera película dirigida y escrita por el propio Tom Hanks. Pero bueno, esto el día que nos dediquemos a hacer algo sobre cine, ya hablaremos de ello. Como dato curioso que venía diciendo antes, indicar que la revista Rolling Stone la incluyó en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Y si al principio yo venía diciendo que nos habíamos basado en The Billboard, que es la distribución, la revista semanal que lanzaba Estados Unidos a principios del siglo XIX, Rolling Stone es la que nace en Europa un poco para marcar las diferencias de lo que se escuchaba a ambos lados del Atlántico. Bueno, y si este año tuvo esas dos grandes canciones, la de Sinatra y la de Bill Haley, también tuvo representaciones con una gran canción de Chuck Berry, la canción Maybelline, Little Richard y su famoso Tutti Frutti, que todos la habéis escuchado, todos la habéis bailado, y quien diga que no es que no tiene infancia. Es un referente del rock, de hecho, Tutti Frutti de Little Richard. Bueno, también tienes Earth Angel, The Penguins, Ain't That the Same, no sé, Fats Domino. También se marcaron como éxito del año, por ejemplo, Autumn Leaves de Roger Williams, que eso era puro jazz, Love is a Many Splendid Thing de The Four A's, un grupo que marcaba el camino a grupos como los futuros Beach Boys, que antes has comentado los disfraces, y no era más que la forma de vestir de los años 70, volviendo a unir la música directamente con la moda. Sobre la canción que has dicho de Many Splendor Thing de The 4H,
el mismo Frank Sinatra adaptó esta canción para sí. Luego también tenemos otra de Bill Hayes, que es una balada David Crockett, que es el famoso explorador, ¿no? Sí, era un explorador. Y luego otro clásico que resurgió con la película de Regreso al Futuro, una canción de los Chordettes, Mr. Sandman. Sí, bueno, esa canción, cualquiera que haya visto la película de Regreso al Futuro, que precisamente el primer Regreso al Futuro fue al pasado, al año 1955, y de ahí ese guiño a esa canción, y cómo durante, atención, spoiler, aunque que a estas alturas de la vida hagamos un spoiler de Regreso al Futuro me parece un poco raro, durante esa parte de la película en la que el increíble Marty McFly está tocando la guitarra, una guitarra eléctrica que por entonces prácticamente ni se veía. Uno de los cantantes, que precisamente eran los Chordettes, los que salían en la película, coge el teléfono para decir: oye, dile a tu primo que tengo ese sonido que estaba buscando. Sí, a Chuck, y no se refiere a otro que al grandísimo Chuck Berry. Porque Marty McFly, ironías, estaba cantando la propia canción que compondría después Chuck Berry. Vamos a escuchar unos segundos de Mr. Sandman y seguimos. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips. Empezamos con el 56 con un cantante clásico, un genio musical como fue Dean Martin, que tuvo incluso su propio show de televisión cuando esto era más importante que hoy, con una mayor audiencia, sobre todo porque había pocos canales y además no le daban un programa a cualquiera. En ese año de 1956 conquistó al público con Memories Are Made of This, las memorias están hechas de esto. Y bueno, Dean Martin formó parte de ese Rat Pack del que hablábamos al principio, que para los que no lo sepan, el Rat Pack estaba formado por nada más y nada menos que Sinatra, Sammy Davis Jr., Joe Bishop y Peter Lawford, entre otros. Es decir, estamos hablando de un genio que cantaba música pop, porque a esto se le denominaba, lo empezaron a denominar como pop, eran los principios, pero también era capaz de cantar jazz, es decir, la cantidad de tipos diferentes de música que él podía interpretar le daban una riqueza importante. Junto con Sinatra actuó en varias ocasiones, pero desde luego quien fue su mayor amigo en la vida, aunque estuvieron durante un tiempo distanciados, fue el gran actor Jerry Lewis. Dean Martin, que trabajó en una película que dirigió Billy Wilder, una película que a todos los amantes del cine les tiene que sonar, que es Con faldas y a lo loco, donde tiene uno de los mejores diálogos que yo he visto, por lo menos en mi opinión, de los mejores del cine, que es en el final, y lo vamos a escuchar ahora. Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá. Seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo. Podemos reformarlo. No hace falta. Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues, primero porque no soy rubia natural. No me importa. Y fumo. Fumo muchísimo. ¿Me es igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista. Te lo perdono. Nunca podré tener hijos. Los adoptaremos. ¡No me comprendes, Osgood! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. La canción de Memories Are Made of This fue disco de oro y fue el mayor éxito de Martin, y curiosamente fue su único número 1 en el Reino Unido.
Sí, bueno, hay que entender que aquí ya empieza a haber unas pequeñas diferencias entre lo que entiende la cultura americana por la música y lo que encumbran al número uno y lo que se entendía en Europa como música americana. Además, hay un dato curioso, y es que Dean Martin, en el programa de la NBC que tuvo desde los años 60 hasta los principios de los 70, tuvo un problema con los Beatles. Los entrevistó al principio de la carrera de los Beatles y se mofó de ellos, como dato curioso. Y esto precisamente marcó un poco el final de la carrera de Dean Martin en la televisión, aunque después le crearon un nuevo programa que duró hasta mediados de los años 80. Volviendo a la canción, al tema musical del que hemos estado hablando, simplemente indicar que habla de sueños pasados y sueños por venir, dentro de un patrón típico americano de clase media, el del matrimonio con los 3 hijos, la casa está preciosa con la cancela, el perrito, el Golden Retriever que te está esperando a la puerta, y esos vecinos idílicos que te dejaban una preciosa tarta de manzana en el alféizar de la ventana. Y con anuncios, que esto lo he visto yo en YouTube, en que el marido le regala una nueva cocina a la mujer y la mujer dice, esto sí que es la revolución de la mujer. Sí, bueno, hay que entender, vamos a ver, hay que entender que cada época tenía sus distintas formas de vivirse. No podemos juzgar lo que se hacía en los años 50, 60, 70, en los 80, con la mentalidad que tenemos mucho más abierta, avanzada e igualitaria del año 2024, evidentemente. Pero sí que son datos cuanto menos curiosos y que es importante recordar para que sepamos de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos llegar. Como dije en la introducción, esta es la década de Elvis, un genio que influyó en la historia de la música para siempre, que marcó no solo su generación, sino el mismo mundo donde vive. En este año de 1956, Elvis se coronó con superioridad, con temas de gran calidad como Hound Dog, Don't Be Cruel o Love Me Tender. Sin embargo, el número 1 indiscutible fue una canción que a cualquiera le sonará, que es Heartbreak Hotel, donde se muestra una capacidad vocal y de jugar con los tonos de una manera sencillamente impecable. Vamos a escucharla. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Bueno, ¿qué decir del rey? Siempre es el sobrenombre con el que se le ha conocido a Elvis Presley, el gran Elvis Presley, nacido en Memphis, Tennessee, y que marcó una diferencia enorme sobre lo que se estaba escuchando hasta entonces, cómo se entendía la música, a cómo se entendería a partir de ese momento. Yo creo que prácticamente la inmensa mayoría de las personas o de los oyentes de este podcast habrán visto la película del 2022 sobre la vida de Elvis. Una película que la verdad es que refleja bastante bien el sentir del público ante aquellos pasos que desafiaban a la moralidad tan estricta que había en esa época, no solo en Estados Unidos, también en Europa. Si bien el fenómeno Presley en Europa no se vivió en origen con la misma fuerza que en Estados Unidos, ya que aquí no podíamos verle en directo en esos pequeños escenarios donde las mujeres se desmayaban literalmente ante los insinuantes movimientos de cadera del gran Elvis, algo que se ha intentado imitar en muchas ocasiones por infinidad de personas y que ha sido prácticamente imposible. ¿Qué decir de Elvis? Es que tiene tantos temas, tantas canciones. O sea, durante estos últimos años de los 50, prácticamente fue un tirano de los números 1 en Estados Unidos. O sea,
canción que sonaba en la radio, canción que se convertía en número 1 y no durante una semana, semanas completas, 6, 7, 8, 9 semanas, así hasta colapsar las listas con más de la mitad del año con su nombre en lo más alto. No sé, temas como por ejemplo el Heartbreak Hotel que hemos escuchado, Hound Dog, es que son infinidad de ellos los que nos ha regalado el rey del rock and roll por todo lo que ha significado a lo largo de la música. Desde luego se ha ganado a pulso ese nombre, sí. ese sobrenombre. Ahora, según vayamos avanzando en los años, vamos a ir recordando todas las canciones y lo vais a ver vosotros, es que año tras año eran los números 1 según Billboard y después la canción de Elvis. Básicamente era eso. Un dato curioso sobre la canción de Hound Dog es que estuvo marcado por muchas controversias y varias demandas sobre quién fue el autor, a quién correspondían las regalías, sobre derechos del autor, y en realidad probablemente fue escrita por Rufus Thomas y Roy Brown. En cuanto a la canción Heartbreak Hotel, es un ejemplar de la forma de verso sencillo basado en el blues de 8 líneas de progreso. Bueno, hay que tener en cuenta que Elvis se nutría mucho de la música afroamericana. Él tenía como amigos a artistas relevantes que no tenían su sitio en las grandes emisoras por todo el tema de la segregación, y que ha habido voces que seguramente no habrán llegado hasta nosotros, por desgracia, por estos temas de la xenofobia y la segregación racial. Sobre la canción de Heartbreak Hotel, la escribió Thomas Durden, que entonces era guitarrista en Smelling Jack Harry and His Swing Billies, y puedo decir que fue éxito 17 semanas, lo que supone me parece que es el segundo récord de Billboard, o sea, la canción que más semanas seguidas ha estado, la segunda canción. La primera es otra de Elvis, que vamos a ver más adelante. Y yo creo que por terminar con la canción de Hound Dog, esta se ha grabado más de 250 veces y por distintos autores, pero la más conocida, la versión, obviamente es la del Rey. Sí, en julio del 56. Bueno, hay que comentar también que, aparte de estos temas de los que estamos hablando, bueno, para empezar, evidentemente Presley se encuentra en el Salón de la Fama, desde donde tiene un sitio de honor. Figura como esta canción como una de las 500 canciones que dieron forma al rock, y en el Salón de la Fama es el indiscutible número 1. Luego, sobre Don't Be Cruel, es una canción escrita por Otis Blackwell y el propio Elvis. Es el disco que tenía Don't Be Cruel como el sencillo, como la canción principal, aunque fuera la de Heartbreak Hotel la número 1. Era un disco que mostraba también una colaboración con Scotty Moore en la guitarra, con Bill Black en el bajo, con DJ Fontana en la batería y el grupo de Jordanaires, no lo he dicho mal, perdonadme, es que mi inglés está oxidado, de Jordanaires en los coros. Y en el espacio que dejaba Elvis encontraríamos joyas, otra famosísima, muy conocida, como Whatever Will Be, Will Be, la famosa Que será, será, de la archiconocida Doris Day. Algunos dicen que esta canción fue la respuesta del establishment, del conservadurismo, a Elvis. El estilo es muy diferente, sí, siguiendo una línea más tradicional, pero enfrentar a Doris Day con Elvis es no hacer justicia a ninguno de los dos. Doris Day, que fue una cantante y actriz archiconocida.
Sí, bueno, Doris Day, como veníamos diciendo un poco al principio, prácticamente casi todos los cantantes que vamos a ver durante estos primeros años no solamente eran cantantes, eran también actores, lo que se conocería como grandes artistas. Doris Day aparecía en la película El hombre que sabía demasiado, un clásico de Hitchcock, Calamity Jane, Quiéreme o déjame, Juego de pijamas, no sé, tiene tantísimas películas, pero desde luego que una de sus mejores canciones, o de las más conocidas, es ese famosísimo Whatever Will Be, Will Be, el que será, será, que lo hemos oído tocar infinidad de veces en la actualidad también. Curiosamente, la canción de Whatever Will Be es la más conocida de Doris Day, pero ella no soportaba esa canción, o sea, la odiaba, la obligaban a cantarla. Sí, bueno, eso es algo que sucede mucho con muchos cantantes. Sus mejores canciones, o las canciones que les dan la mayor fama, son las canciones que luego odian profundamente. Eso sucede también con un famoso grupo. Déjame hacer memoria un segundo. No me voy a acordar ahora del nombre. No me voy a acordar ahora del nombre. Que tienen también una canción que es famosísima, pero que la odian a muerte, y es la que les piden siempre. Cuando me venga a la mente lo recuerdo y lo metemos. De acuerdo. En el espacio que dejaba Elvis y Doris Day, también triunfó una canción melódica de Nelson Riddle, Lisbon Antigua, una canción de rhythm and blues potenciando la voz negra en My Prayer de The Platters, y una canción bastante sedosa de Gogi Grant, una canción muy famosa que se llama The Wayward Wind. El Gogi Grant, que su nombre real era Myrtle Audrey Arinsberg, el sobrenombre de Gogi, que venía de un restaurante que frecuentaba bastante, que se llama Gogi's La Rue. Y esta canción de Wayward Wind, que vamos a escuchar ahora en un segundo, fue el primer número 1 de este año de 1956 según Billboard. Sí, bueno, me ha venido a la mente por fin el nombre del grupo y su canción. Perdonad los oyentes, porque desde luego que no tiene perdón de Dios. Estamos hablando de uno de los grupos noruegos más conocidos, Ajá, y su famosísimo Take On Me, que tantas veces hemos bailado, sobre todo, no sé por qué, esta es una canción que suena en todas los cotillones navideños. Pues este tema lo odian a muerte y no quieren cantarlo, y sin embargo tienen que cantarlo una y otra vez en todos los conciertos que dan. Bueno, para terminar con este número 1 de Wayward Wind, es una canción country escrita por Stanley Lebowski y Herb Newman, que son unos genios en lo suyo. Y dime. Un pequeño inciso, porque ahora acabas de mencionar la música country. En Europa no tenemos la cultura del country que tienen en Estados Unidos. Es verdad que en Estados Unidos el country es música muy popular, música muy seguida. La mayor parte de ella no llega hasta nosotros, algunos que otros retazos de algunos grandes compositores, sobre todo a través, como siempre, de lo que venimos diciendo desde el principio de este podcast, a través del cine. Pero hay grandes artistas dentro del country americano que siempre han estado a la gresca. De hecho, es el tercer o cuarto estilo musical más escuchado en los Estados Unidos. Sí, de hecho, en este primero 1955-56, los 4 ritmos más escuchados eran el rock, el rhythm and blues, el pop y el country. El country es siempre, da igual la década que escojas, que el country en Estados Unidos siempre se escucha. Y con esto empezamos ya con 1957. El 57, de nuevo, fue Elvis se fue el rey. La canción fue All Shook Up, que todos la conocéis. Es un clásico hoy en día y es una canción que todavía es referente en su género.
Pero no solo había Elvis, Singing the Blues de Guy Mitchell, Tammy de Debbie Reynolds, Tammy la habéis escuchado todos también, Diana de Polanca, Love Letters in the Sun de Pat Boone o Young Love de Tab Hunter. Y vamos a poner ahora unos segundos de All Shook Up y damos unos datos de esta canción. I'm acting wild as a bug, I'm in love, I'm all shook up, yeah, well my hand is shaky and my knee. All Shook Up, la canción trata básicamente de un hombre que se acaba de enamorar y está cachando perdido todo el día con el mástil en alto, pero con la sutileza que mandaba 1957. Esta temática lógicamente cabreaba y mucho a los conservadores. Bueno, como dato, a Elvis intentaron detenerle, intentaron prohibir su música, entre otras cosas porque tenía letras que a día de hoy nos parecerían o nos parecen de decir, ¿en serio? ¿Por esto le vais a encarcelar? Pero si no está diciendo nada. Bueno, pues en aquella época el no decir nada era básicamente decirlo todo. Eran muy sutiles, pero dentro de su sutileza estaba casi todo esto prohibido. La época de ese moralismo tan aférrimo que tenían. Hay que, como dato también, indicar que All Shook Up está entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos y que alcanzó un doble platino, algo que no todos los músicos pueden decir, que tengan tantos discos de platino en su haber como, por supuesto, los tiene el rey, el gran Elvis. Si a esa época de conservadurista le pones las canciones que ahora canta la Hannah Montana, pues les da un infarto tremendo. Vamos a escuchar un poquito de Love Letters in the Sun de Pat Boone y damos algunos datos, comentamos algo de él. On a day like today, we pass the time away. Bueno, esta canción de Pat Boone fue la que más se acercó a la corona de Elvis durante el año 1957. Love Letters in the Sun comenzó realmente como un poema de un autor, Nick Kenny. Pero bueno, al final esto acabó en un clásico, en un tema. Hay que entender que en esta época esto a nosotros nos suena un poco raro, porque es canción como muy relajada al oído. Es lo que nosotros determinaríamos actualmente como música melódica, ¿no? Mezcla orquesta o ritmos orquestales con letras. Son los precursores de las baladas. Casi todos son canciones de amor, exaltación al amor, a los sentimientos. Música de club. Básicamente, efectivamente. Esta canción, este tema, por ejemplo, el Love Letters in the Sun, se utilizó en la película Bernardine de Boone. Es decir, que volvemos a unir los grandes éxitos musicales con el cine para darles ese salto internacional y que a través de las grandes pantallas la gente pudiera escuchar músicas que luego se convertían en single. Un dato que no hemos dado es que estamos hablando de números uno, pero realmente los números uno de esta época no son como los que conocemos hoy en día. Hoy en día escuchamos una cadena musical y tienen sus listas en las que van sonando las distintas canciones en orden ascendente, es decir, van desde el número que tengan como máximo hasta el número 1, ¿no? Y forman parte de un disco. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar discos, o en la era digital quizás temas a través de canales como YouTube, como Spotify, cosas por el estilo. Pero en aquella época no tenían de esta tecnología, no tenían todo esto, y lo que utilizaban eran los singles. Y los singles eran discos en los que había una canción. Se vendían discos con una sola canción, una por cara, la cara A y la cara B. Y esos singles son los que se encumbraban a los números unos. Eran los llamados, o los que se conocían como SP, contra los long play o los famosos LP, que es un nombre que a los que somos un poco más carrozas, hemos vivido la época del vinilo, nos suena mucho.
Un dato sobre Pat Boone, que aún sigue vivo, si le queréis ver en películas, aparte de la de Bernardine de Boone, también podéis verla en Viaje al centro de la Tierra, en El juego de la vida, en State Fair, en Adiós Charlie o en El sueño que yo viví. Esa además yo sí que la he visto y me gustó bastante. 1957 fue un año muy intenso en Estados Unidos. La Corte Suprema aprobó la desegregación escolar en Estados Unidos. Eisenhower aprobó la primera ley de derechos civiles para la reconstrucción, que era un amplio programa formativo integrador que respondía a demandas y problemas acaecidos desde la Segunda Guerra Mundial. Para que os hagáis una idea, también el hecho de que tantas mujeres se incorporaran al mercado laboral, porque los hombres estaban en el frente, cuando volvieron los hombres, esas mujeres se quedaron en el paro y demandaban trabajo. Esta ley intentaba solucionar más mal que bien ese problema. Luego en Europa nació la Comunidad Económica Europea, que todavía sigue vigente, aunque no se parezca ya en nada a aquella primera Comunidad Económica Europea. Pero menciono todo eso porque todos estos avances irradiaron optimismo, y ese optimismo se vio reflejado en otra de las canciones más vendidas del año. Era una canción de Everly Brothers, seguro que la habéis escuchado, es Wake Up Little Susie. Pero si me permite Fernando, quiero hablar de los Everly Brothers un poco más adelante, puesto que el año siguiente sacaron una canción que refleja aún más esa apertura, ese sueño que sobre todo era posible y que formuló los principios de esos locos años 60, teniendo como contrapunto la guerra de Vietnam y sustituyendo en el imaginario colectivo más joven la anterior conflagración mundial por este nuevo y estúpido, muy estúpido conflicto. Bueno, hay una cosa sobre el tema de que has hablado que es importante, porque si bien es cierto todas las guerras son estúpidas, son deleznables y lo único que hacen es constatar lo ruin que es el ser humano. Por suerte, como contrapartida tenemos cosas como puedan ser la música, como pueda ser el cine, es decir, el arte, que nos da un poco de esperanza. Si bien todas estas guerras han marcado una serie de hechos y de hitos que se ven reflejados en la música. La Segunda Guerra Mundial nos deja en esa posguerra y después de la guerra, aparte de las músicas que encumbraban lo militar, la victoria y demás, pero dan paso a esos movimientos del rock and roll, etcétera, etcétera. La guerra de Vietnam nos da paso a los movimientos Power Flower, estos, con perdón, abraza árboles, ¿no? que van con la paz por todos los sitios, que es lo que realmente debería ser, ¿no? Y es curioso porque también en esta época influye mucho el consumo de la droga en todas las canciones, en lo psicodélico, y bueno, todos tenemos en nuestro imaginario lo que son los años 60, las revoluciones que hubo en los 60 y demás. A mí me viene a la cabeza la furgoneta de Scooby-Doo con la flor. Compañía. Sí, con la flor ahí. Ahora, si lo he editado bien el programa, tenemos que estar escuchando una canción de Domenico Modugno. Es un estilo musical que es diferente a Elvis. Es la canción Volaré, que fue éxito en países anglosajones pese a estar cantada en italiano. Los experimentos con el incipiente rock calaban en la sociedad y empezó a escucharse una profusión de canciones más animadas que no solo se basaban en la gran capacidad de las cuerdas vocales, como pasaba con Frank Sinatra, sino que debían imprimir un ritmo más festivo, triste o alegre, según estuviera orientada la canción, y que a veces daban tanta importancia a los músicos de la banda como al propio músico, incluso más. Canciones como Gwen de los hermanos Callin o Patricia de Pérez Prado lo atestiguan. Pero los solistas se resistían a marcharse, como fue el ejemplo de It's All in the Game de Tommy Edwards, pero la gran triunfadora del 58, Elvis aparte, según Billboard, fue la canción de The Jams, Tequila.
La canción que hemos escuchado era la canción Tequila de The Champs. The Champs toma el nombre del grupo, viene del caballo de Gene Autry, Champion. Estaba previsto que esta canción pasara desapercibida en la cara B del disco de The Burgess Train to Nowhere, pero lo sacaron como sencillo antes y triunfó tanto que incluso pilló en bragas a los ejecutivos de Outreach Channel Records. Bueno, aquí estás mencionando nuevamente lo de la cara B, la cara A, lo que veníamos diciendo antes de los single play o los long play. Esto es curioso porque las canciones que se supone que iban a ser importantes siempre se ponían en la cara A de los discos, porque era donde tú empezabas a escuchar la música y no siempre terminabas de escuchar el disco, algo que luego pasó también a las cintas magnéticas y que evidentemente se perdió con la llegada de los discos compactos, de los CDs y compañía. Bueno, a día de hoy, con la tecnología y la era digital, todo esto, sobre todo a los oyentes que tengamos más jóvenes, les podrá estar sonando a chino. Sobre la canción Tequila, bueno, pues fue escrita por un saxofonista, por Denny Flores, aunque fue acreditado como Chuck Rio, porque estaba bajo contrato con otro sello discográfico. Otra de las cosas que marcan la historia de la música, los contratos con las discográficas y los juegos de malabares que tenían que hacer muchas veces, ya no los cantantes, porque los cantantes eran prácticamente la imagen de un sello discográfico, pero sí el resto de los compositores, de las personas que tenían que formar parte de ese sencillo, como podían ser los coros, como podían ser guitarristas, bajos, baterías, etcétera, etcétera. Todos estos tenían muchas veces que hacer encajes de bolillo para poder participar con distintas personas, porque tenían contratos firmados prácticamente en exclusividad. Entonces, bueno, pues dijeron, vale, Danny Flores tiene un contrato, pero Chuck Rio no. Decir, ese sí podría ser mi hermano gemelo, pero a ver cómo lo demuestras. The Champs se caracteriza por un estilo de música instrumental que combina elementos de rock and roll, de rhythm and blues, de música latina, y su distintivo riff de saxofón. El grupo está formado por 10 miembros, siendo Dave Burgess el líder de la banda. Otro grupo de éxito de la temporada, canciones de estos son el Rancho Rock, Limbo Rock o Too Much Tequila, que sacaron como secuela de la canción. Y como dije antes, otro de los éxitos de los Everly Brothers, por eso dije que iba a hablar después, fue una canción que todos tenemos en la cabeza, que se llama All I Have to Do Is Dream. Sí, bueno, quien más, quien menos, en alguna ocasión habrá hecho esos pinitos con el Dream. No lo voy a cantar porque no canto nada bien y no quiero que llueva, que de momento tenemos el día soleadillo. All I Have to Do Is Dream ocupa el puesto 141. Este dato evidentemente lo acabo de leer, no tengo esta memoria, de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Es decir, estamos hablando de un tema que ha pasado a la historia de la música. Este es un grupo, los Everly Brothers, que influyó en gente como grupos tan importantes como puedan ser los Beatles, Simon and Garfunkel, Neil Diamond, Electric Light Orchestra, Mark Knopfler, Billy Joel, The Hollies, The Eagles, The Beach Boys, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que entender que la música actual bebe siempre de la música anterior y que todos se nutren de una u otra manera de los grandes éxitos que han ido sonando, que han sido predecesores de ellos. La canción que no ha querido Fernando, que empieza diciendo Dream, 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 when I want you, in my arms when I want you, and all your charms whenever I want you, all I have to do is dream. Exacto. Esa canción que ya va a llover, ya nos la han jodido, pero bueno, creo que todos vais a disfrutar de estos pequeños acordes del tema.
Yo quería decir, como nota anecdótica, que la discográfica Cadence Records les hizo una prueba sin saber quién era, escucharon la prueba, les ficharon en ese mismo momento y a la semana ya estaba hecha esta canción. El grupo Everly Brothers estaba formado por Isaac Donald Don Everly y Philip Phil Everly. Su primer álbum, llamado en un alardeo original The Everly Brothers, contenía sus dos primeros éxitos, Bye Bye Love Bye Bye Love, que curiosamente fue rechazada por Elvis, y esta canción compuesta por ellos. Paul McCartney y Bob Dylan después escribirían alguna de sus canciones. Como vemos, este año las número 1 fueron más melódicas y tranquilas sobre lo que estaban acostumbrados por Elvis. La excepción entre estos es el número 1, que es At the Hop de Danny and the Juniors, una canción que recuerda al rhythm and blues de Elvis y también la maestría al piano de Jerry Lee Lewis. Pasamos a 1959, junto ya a los estilos musicales ya asentados, el rock, el blues, el pop, lo melódico o instrumental, se asentó el denominado doo-wop, que venía cogiendo fuerza en años anteriores. No obstante, la canción número 1, si consultamos las listas de Billboard, fue una mezcla entre el country y el folk, llamada La Batalla de New Orleans, de Johnny Horton. Es una canción que seguro que habéis escuchado, no es tan conocida como las de Elvis, pero seguro que en algún momento la habéis escuchado. Johnny Horton, que se destacó por este estilo distintivo que combinaba elementos del country y del rockabilly y de la música folk. La canción narra la batalla real de Nueva Orleans durante la guerra de 1812. Secesión. Y de hecho, tomando la historia como referente, escribieron sobre la misma otros éxitos notables como North to Alaska, Sing the Bismarck, es decir, hundamos el Bismarck, y Honky Tonk Man. Un Johnny Horton que murió joven a la edad de 35 años en un accidente automovilístico si mal no recuerdo, fue el 5 de noviembre del 60, en un accidente en el que viajaba con otros dos músicos, Tillman Franks y Tommy Tomlinson. Tillman, que sufrió graves daños en la cabeza, y el propio Tommy le tuvieron que amputar la pierna. Bueno, la verdad es que nos estamos acercando ya a los años 60, entonces empieza a variar un poco la música que escuchamos, empieza a variar el tipo de músicos que empiezan a entrar a la palestra, pero es curioso que muchos de los grandes músicos a lo largo de esta historia reciente, porque bueno, dentro de lo que es la historia de la música, del año 1955 al 2024 podemos denominarlo como música reciente todo. En este tiempo, qué cantidad de grandísimos artistas se han ido antes de tiempo, si no ha sido por accidentes de conducción, de automóvil, de coche, como por ejemplo aquí tenemos el ejemplo de Horton, pero también dentro del mundo del cine, el mítico James Dean. O sea, al final la música, al igual que el cine y otros artes, se ha terminado llevando a grandes artistas que nos han dejado luego un gran vacío, y que a saber qué hubiera sido o qué giros hubiera dado la música si esta gente podría haber seguido regalándonos su arte. De hecho, más reciente puede ser el caso de Amy Winehouse, que murió a los 27 por las drogas. Amy Winehouse, Kurt Cobain, incluso el propio Michael Jackson, que murió de una sobredosis de medicamentos. Es decir, grandes músicos, independientemente de lo que sean como personas, que no vamos a entrar a juzgar eso, estamos solamente juzgando lo que es la música, su música, que es lo que a todos nos gustan. Y son personas que es indiscutible lo que han aportado a la sociedad
con sus grandes voces. Yo de este año, a título particular, es decir, esto ya no entra en los 5 mejores canciones según Billboard, es una opinión personal, tengo que destacar la canción de Platters, Smoke Gets in Your Eyes, que si digo que me encanta, me quedo corto. Si pudiese escucharla. No estuvo entre los 5 número 1, pero a mí me flipa. La que sí que se coronó fue la canción Lonely Boy de Paul Anka, al igual que la canción Country de Wilbur Harrison, Kansas City, o la instrumental que seguro que también habéis oído en algún momento, Sleepwalk de Santo y Johnny Horton, del que hemos hablado antes. Dejaremos 1959 y cambiamos de década con una canción también entre los 5 número 1 que a todos nos debe sonar, una canción del grupo Fleetwood, la canción Come Softly to Me. Come softly, darling. Come softly, darling. Come softly, darling. Come softly, darling. La gran triunfadora en este año, en 1960, con este cambio de década, fue una canción melódica, sin letra, que todos podemos recordar como temas de Summer Place, de Percy Faith and His Orchestra. Fue la banda sonora de una gran película, Un lugar de verano. Los Everly Brothers, de los que acabamos de hablar, engancharon al público con Cathy's Close. Elvis, viendo las canciones que estaban enganchando tras varios años de furor rockero, atemperó su cadera, bajó un poco ese ritmo infernal del que impregnaba a todos sus temas y nos regaló el famoso Stuck on You o la archiconocida Is Now or Never. Sin duda este fue el año de un Elvis que terminaba su paso por el ejército de los Estados Unidos y que muy probablemente le influyera en gran manera. También tenemos que mencionar a Connie Francis, que triunfó con Everybody Somebody's Fool, un estilo musical parecido al de la otra gran triunfadora, el I'm Sorry de Brenda Lee. Las canciones de este año, que se vieron atemperadas por el enésimo enfrentamiento diplomático entre Estados Unidos y la URSS, un año en el que Hitchcock estrenó Psicosis, se estableció la OPEP, y un dato que a mí me ha sorprendido, que era la primera vez que se retransmitieron los Juegos Olímpicos en directo a nivel internacional. Fueron los Juegos Olímpicos de Roma. De ahí podríamos pasar al 61, que este año sí que fue el año de Elvis, por algo le llaman el rey del rock, y nos regaló una de sus canciones más famosas, que es Are You Lonesome Tonight? Vamos a escucharla. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Pero el número 1 fue una canción instrumental de Bert Kaempfert, Wonderland by Night, donde lució su calidad como trompetista. Bueno, hay que entender que todavía seguimos en una época en la que hay mucha variación en los estilos musicales. Entonces, escuchar a un trompetista tampoco debería de extrañarnos. Quizás ahora sí, si un famoso trompetista intentara acaparar los números 1, prácticamente sería un suicida a día de hoy. Pero bueno, como dato curioso sobre nuestro autor, indicar que murió en España, en Mallorca, y fue quien escogió la canción La 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 para Eurovisión, la canción que ganó en Eurovisión España, aquel famoso La 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 de Maciel. Ese dato lo desconocía, o sea, sí que es curioso. Un alemán que
que triunfa en Estados Unidos y escoge la canción española para Eurovisión. Sí, y muere en España. Y bueno, fue el primero en tocar Strangers in the Night, la grandísima y popular canción de Sinatra, cuya letra era de Charles Singleton y de Eddie Snider. El dato que sí que sé yo de Kampfert es que ganó reconocimiento como arreglista y director de orquesta en la década de 1950, trabajando con artistas como Freddie Quinn o Caterina Valente, y también escribió arreglos para muchos otros artistas alemanes europeos. Fue un año que nos trajo un cambio social en Estados Unidos, gracias a la llegada de un desconocido para todo el mundo, un tal JFK. La guerra de Vietnam seguía desde el año 55, pero en este momento, en el 61, parecían soplar aires de cambio y de renovada esperanza, como fue por hacer una comparativa que no hace justicia, la llegada de Barack Obama. Por supuesto, se notó también en la música y en los cantantes. Las discotecas se rindieron al twist de Chubby Checker y su canción Pony Time. Chubby Checker, que fue el único artista discográfico en tener 5 álbumes en el top 12 de popularidad simultáneamente, y su bajón de popularidad fue por las críticas de cambiar de golpe de manera de bailar la música desde el 59. Checker, que se lamentó de haber popularizado este ritmo con estas palabras: de alguna manera el twist realmente arruinó mi vida. Tuve la posibilidad de ser un gran artista de club nocturno, como puede ser Frank Sinatra, y el twist la aniquiló. Quedé fuera de proporción. Nadie nunca creyó que tuviese talento. El nombre real de Chubby Checker es Ernest Evans, pero se lo cambió como broma y homenaje a Fats Domino, del que hemos escuchado ya alguna canción. Su discográfica, Cameo Parkway Records, le prohibió cambiar de estilo musical, de ahí su queja, cediendo por fin a un intento de reinvención solamente a partir de 1970. Este dato que acabas de dar es que una discográfica le prohíbe cambiar de estilo musical. Esto es algo muy habitual, o era muy habitual. Por ejemplo, cuando nosotros acá hablamos, me voy a saltar muchas décadas adelante, cuando nosotros hablamos de heavy, las canciones que más recordamos del heavy son las baladas, las famosas baladas heavy. Bueno, pues hay muchos grupos heavy muy conocidos que odian las baladas, que no quieren ni componer ni tocar baladas, pero las discográficas les obligan sistemáticamente a tocar y a crear baladas. De hecho, antes hemos hablado de la película de Tom Hanks, la de Dancing You Do, que en España era, ya se me ha vuelto a olvidar el nombre. Bueno, lo echéis para atrás y lo escucháis, porque son muchos datos los que tenemos aquí escritos. Tendríais que ver cómo tengo lleno de papeles el escritorio. Pues en esa película hablan de cómo el grupo de ficción que hace esa famosa canción, ese número 1, se disuelve precisamente porque la discográfica les obliga a mantener un estilo musical cuando ellos quieren evolucionar. Bueno, para terminar este año de 1961, decir también que entre los número 1 se hallaban Blue Moon de Marcells, Runaway de Del Shannon, Mother-in-Law de Ernie Cadeau, Tossing and Turning de Bobby Lewis, o Big Bad John de Jimmy Dean, o la melódica Calcutta de Lawrence Wilk. Everybody's doing a brand new dance now. Come on, baby, do the locomotion. I know you get to like it if you give it a chance now. Come on, baby, do the locomotion. Mientras sonaba esta canción le estaba diciendo a Fernando que, bajo mi opinión, y esto es una opinión exclusivamente personal, compartida,
compartida, como dice él. No veo yo artistas en 2023-2024 que hagan unas canciones de tanta calidad como esta que hemos escuchado, que es de Locomotion de Little Eva. Pero ojo, es una opinión personal, también yo ya tengo una edad, entonces tiendo a chochear, pero es una canción que marcó 1962, que fue escrita por el compositor estadounidense Jerry Coughlin y la compositora y cantante Carole King, pero la versión que realmente lo petó fue esta de Little Eva. Bueno, como dato curioso, esto está versionado principios de los 2000, si no me falla la memoria, por Kylie Minogue. O sea, que es que estamos hablando de temas musicales que perduran década tras década tras década, que realmente es lo que marca la historia de la música. Quizás en el año 2034, si seguimos vivos y seguimos haciendo podcast, hablemos de canciones que se siguen escuchando desde el 2024. Pero a mí, personalmente, como decía Iván, me parece que van a ser muy poquitas. Luego es muy curioso que esta canción lo petó, fue de las más vendidas, pero Little Eva por ella solo cobró $50. O sea, para que os hagáis una idea. Una Little Eva que su nombre real era Eva Narcissus Boyd. No obstante, la canción número 1, según Billboard este año, por encima del resto, fue The Twist de Chubby Checker, que hemos hablado hace unos instantes de él. Peppermint Twist, parte 1 de Joey D and the Starlighters, y Duke of Earl de Gene Chandler, que fue compañero de Checker. Vamos a escuchar unos segundos de Twist de Chubby Checker porque merece la pena. Come on, baby, let's do the twist. Come on, baby, let's do the twist. Una de las cosas que tenemos que remarcar es que el twist no solo marcó un hito musical por el cambio tan brutal que pegó de lo que veníamos escuchando anteriormente a los ritmos frenéticos del twist. Es que aquí empieza a nacer esa fiebre por ir a bailar a las discotecas, que, bueno, no sé si a día de hoy, porque yo la verdad es que me prodigo ya poco por la noche, pero creo que ese tipo de fiesta que se vivía los fines de semana y demás está variando. Pero en aquella época fue cuando empezó a ganar cada vez mayor afluencia. Dejaban de tener ese peso los clubs de nocturnos, esos clubs en los que iban a tocar grandes como Sinatra o los conciertos grandes como el de Elvis y demás, y la música empezaba a sonar en salas de baile. Finalmente, el podio de este año lo ocuparía Hey Baby de Bruce Channel y Stranger on the Shore de Mr. Akerbilk. Elvis seguía reinando, para variar, y sacó Good Luck Charm, que fue un éxito instantáneo que resonó más que los dos últimos años. Por su parte, el Ray Charles, el gran Ray Charles, triunfó al piano con I Can't Stop Loving You, y no podemos dejar de lado a Pat Boone con su homenaje a Speedy González con la canción homónima. De ahí podríamos pasar a 1963, que fue un año de estudios donde los músicos de club que empezaban a desaparecer se resistían a hacerlo. Tuvimos hermosas canciones como Rhythm of the Rain de The Cascades, Telstar de Tornados, o una muy famosa de Trini López, que la habéis escuchado. Si habéis escuchado música de esta época, siempre en los discos de recopilación siempre suele salir esta, que es If I Had a Hammer. Antes del triunfo de Gangnam Style, triunfó también un cantante japonés que deseaba ser el Frank Sinatra asiático y que tiene como top su canción Sukiyaki. El solista era, si mal no recuerdo, Kyu Sakamoto. que me perdone Sakamoto. Era Kyu Sakamoto, sí. Elvis,
por su parte, sacó la canción Devil in Disguise. Y como vemos, había un equilibrio en rachas entre los cantantes de clubs de los 50 y 60 y la contracultura que estaban haciendo en esta década. Pero la canción número 1, según Billboard, fue Hey Paula de Paul y Paula. Paul y Paula estaba compuesto por Ray Hildebrand, Paul, y Jill Jackson, Paula. Ray Hildebrand escribió la canción Hey Paula mientras estaba en la universidad y luego grabó la canción junto a Jill Jackson. La canción es una balada romántica que relata una conversación entre dos amantes. Aunque Paul y Paula tuvieron un gran éxito con este tema, con Hey Paula, no lograron mantener el mismo nivel de éxito con sus siguientes lanzamientos. Después de algunos años, el dúo se separó y sus miembros siguieron con caminos musicales totalmente independientes. Ray Hildebrand también se dedicó a otros aspectos de la industria musical, producción, composición, y después de su carrera en la música pop, Hildebrand se convirtió al cristianismo, obtuvo una maestría en divinidad, tal cual suena, y se desempeñó como pastor y trabajó en ministerios religiosos en Texas. Es decir, pasas de ser un famoso cantante que ha liderado durante alguna semana la Billboard y de ahí llegas a ser el pastor, con todos mis respetos, que es totalmente, de lo más respetable el trabajo, y dar sermones religiosos en la gran Texas. Eso me recuerda al actor Kirk Cameron, muchos años después, que Kirk Cameron también se hizo famosísimo por una serie de televisión que supuso además el debut en... Los problemas crecen. Los problemas crecen, y que fue el debut como actor de Leonardo DiCaprio, un jovencísimo Leonardo DiCaprio. Era un niño. Sí, un chavalín. Pues Kirk Cameron abandonó la serie por ser pastor evangélico. Y también, curiosamente, el de 2 hermanos y medio de Charlie Sheen, sí, el niño pequeño, el sobrino de Charlie Sheen, también abandonó la serie por temas religiosos. Luego, en este mismo año de 1963, tenemos que mencionar el triunfo de The Four Seasons con Walk Like a Man, la canción de Little Peggy March, I Will Follow Him, Fingertips, parte 2 de Stevie Wonder, y una canción que seguro que suena a todos, que es It's My Party de Leslie Gore, que no la voy a cantar porque hemos tentado la suerte antes cantando lo de Dream y no ha llovido. Ahora sí la cantamos, que yo tengo ganas de cantarla, pero no quiero realmente que llueva. Entonces vamos a escuchar un poquito de esta canción y hablamos de Leslie Gore y de It's My Party. It's my party and I cry if I want to, cry if I want to, cry if I want to. You would cry too if it happened to you. Well, now nobody knows. Leslie Gore nació el 2 de mayo del 46 en Brooklyn, Nueva York. Desde pequeña mostró sus cualidades únicas para triunfar en la música, sobreexplotados por los padres. Esta canción, It's My Party, que fue escrita por John Gluck Jr., Herbert Weiner y Wally Gold, y sigue siendo uno de sus mayores éxitos. Bueno, en este caso Leslie Gore se caracteriza por un estilo de pop muy distintivo. Su voz emotiva la distinguieron rápidamente en la escena musical. Además de la carrera musical, Gore deberíamos de tenerla muy presente en la actualidad, ya que fue una gran defensora de los derechos de las mujeres y de algo que en aquel entonces ni siquiera existía y que hoy en día conocemos como la comunidad LGTB, con todas las siglas que tiene actualmente. En aquella época no existían, no es que nos hablara de gay y lesbianas, es que directamente no existían, y de hecho había tratamientos patrocinados por comunidades religiosas para, si lo eras, lo trataban como una enfermedad que ha sido eliminado como enfermedad por la comunidad científica hace poco,
y fue ella la que lo empezó a normalizar. A partir de este punto, del año 1963, se produjo un terremoto que sacudió la historia de la música. Elvis había revolucionado la historia de la música y un nuevo Big Bang estaba por producirse gracias a un grupo llegado desde mi querida Gran Bretaña y cuyos ecos forman aún parte de la conciencia global. Vamos a hablar de ello a partir de 1964, pero antes os vamos a dejar el famosísimo estribillo de Little Peggy March, la de I will follow him. I will follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can't keep me away. Bueno, pues llegamos a 1964 y triunfó un grupo nacido al otro lado del océano, incluido en Estados Unidos. Desde Liverpool, no estamos hablando más que de los grandísimos Beatles, The Beatles. Y bueno, antes de hablar de ellos, decir que en 1964 hicieron algo que no habían conseguido ni siquiera el mismísimo Elvis. De las 5 canciones más vendidas del año, 4 eran suyas. A Hard Day's Night, Come By Me Love, Seal of You y I Want to Hold Your Hand. Es decir, temas míticos que a día de hoy todos, creo que sin excepción, hemos escuchado en más de una ocasión. Y además ese mérito, es verdad, 1950-1960 es Elvis, pero entre las 5 más vendidas colaba 1 o 2. En este año 1964, de 5, 4 eran de los Beatles. Y 4 no solamente eran 4 de los Beatles, sino 4 que hoy, en 2024, todavía se sigue escuchando y se sigue bailando y se sigue reconociendo casi como actual. Y ya han pasado 60 años, prácticamente, desde que lo hicieron. Bueno, sobre los Beatles, antes de continuar, bueno, evidentemente han marcado un antes y un después en la música. Esto es totalmente innegable. Y os recomiendo que veáis a todos los oyentes del podcast, que veáis un monográfico que tiene un gran youtuber musical, que es Jaime Altozano, sobre los Beatles, porque es realmente impresionante lo que podéis ver en ese vídeo de YouTube que tiene Jaime. Para mí una persona, musicalmente hablando, de las más formadas y de las mejores de este país, y al que sigo desde hace mucho tiempo. Sobre los Beatles, ¿qué decir? Su carrera musical fue corta, demasiado corta, porque solo les tuvimos 8 años, 1962 a 1970. Y en esos 8 años... hicieron más que muchos en 40. Bueno, la mangaron tremenda. Lennon, McCarthy, Harrison estuvieron juntos desde el 58 como parte de Quarrymen. Después, con el nombramiento de Brian Epstein como su representante y rediseñados por el creativo y carismático George Martin, triunfaron en 1962 con el famoso Love Me Do. Ya después, en el año 66, pasaron a hacer giras por puro agotamiento, y porque, según se dice, eran tantos los chillidos que no se les oía tocar. Yo creo que con los Beatles, bueno, entre Elvis y los Beatles creo que se tienen que repartir el comienzo de las groupies. Yo, de hecho, he visto un vídeo en YouTube de los Beatles tocando, y supuestamente son tocando porque lo único que digo es tal cual. O sea... Sí, los Beatles fueron eran géneros de masas. Hay un dato curioso sobre los Beatles, y es que hay que entender que en esta época la industria musical empieza a dar un salto en cuanto a la tecnología. Es decir, ya que a partir de esta década empezamos a escuchar, o ya se pueden empezar a escuchar, sonidos sintéticos.
sintetizadores, algo que hasta esta fecha era imposible, evidentemente, porque la tecnología no lo permitía. Todas las canciones se grababan en una única pista. Tanto la banda como las voces, los coros, iban todo a una pista. No existía la posibilidad de crear multipistas que conocemos hoy en día. Sin embargo, los Beatles se las ingeniaron para grabar en multipista. ¿Qué es lo que hicieron? Grabaron las mismas canciones con diferentes instrumentos que luego fueron acoplando de uno en uno hasta conseguir en una única pista, porque no se podía, no había la posibilidad técnica de que salieran los sonidos aislados. Como dato curioso, su disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band está considerado uno de los mejores discos de la historia de todos los grupos. Es el segundo más vendido en Inglaterra, solo por debajo de grandes hits de Queen y por encima del número 3 Back in Black de AC/DC. Pero esto es los Beatles, hemos dicho que eran 4 de 5, pero también hubo espacio para otras canciones. Una de las triunfadoras, convertida también en un clásico atemporal, que volvería a popularizar años después, una película de Richard Gere y Julia Roberts. Os suena a todos. El cantante fue Roy Orbison y la canción fue Pretty Woman. Walking down the street, pretty woman. Hello Dolly de Louis Armstrong y la famosísima y pegadiza I Get Around de The Beach Boys completaron el podium de este año. Los Beach Boys y The Beatles representan excepcionalmente el cambio de mentalidad de la sociedad en esta época, las ganas de vivir al máximo y el hartazgo por el tsunami de sangre que representaba la guerra de Vietnam y que marcaría esta década, como hemos dicho anteriormente, con los hippies. Y ahora vamos a escuchar un poco de los The Beach Boys con el I Get Around y pasamos a 1965 para ir terminando este análisis. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Bueno, sobre Hello Dolly, que has mencionado antes, interpretada por un magistral Armstrong, la cantante es ni más ni menos que una grandísima voz femenina de los Estados Unidos, que es Barbra Streisand, maravillosa cantante. Y curiosamente hay una película también titulada Hello Dolly, en la que evidentemente la canción principal es esta de Louis Armstrong, en la que también sale él como trompetista, en el que Barbra Streisand interpreta el papel principal junto con Walter Matthau, otro gran actor que bueno, ha llegado prácticamente hasta nuestros días. Una película que desde luego merece la pena ver. Es una comedia en la que una comedia de la época y en la que podemos ver interpretadas grandes canciones por la gran Barbra Streisand. Yo creo que con esto ya podríamos dar paso, para ir finalizando este podcast, al año 1965. No nos vamos a extender más, con lo cual este es el último año que vamos a analizar en este podcast de hoy. Y bueno, ya llegarán otros en los que hablemos de más décadas. Yo me comprometo a hacer las siguientes décadas en futuros programas, dentro de unos cuantos, para ir cambiando de tema. Pero si es que el problema es que hacer un resumen tan largo dentro de un programa de historia, no de música, ya nos está quedando muy largo y la línea entre aburrimiento e interés empieza a decaer si nos seguimos extendiendo. Bueno, 1965 supuso la primera inclusión en el top 5 de un grupo que todavía a día de hoy podemos escuchar. Si ahora se come en el escenario,
su look en aquel lejano 1965 era un clásico, era mucho más clásico, vamos. Americana, bien peinados, solo les faltaba la chapa de la Asociación del Rifle. De hecho, yo cuando vi el videoclip para documentarme, flipaba. O sea, les veía y no los reconocía. Este grupo comparte algo con los Beatles, la producción de Phil Spector. Este grupo no solo se escucha, desde 1965 es el emblema de cada generación, da igual el año en el que nacieras. Su primer gran hit es una canción inmortal, un grito que reverbera en la conciencia humana. Y me parece que no exagero cuando digo que sigue siendo tan popular 59 años, que se dice pronto, 59 años después. Personalmente no tengo calificativos suficientes para reflejar la importancia de esta canción. Hablamos de los grandes Rolling Stones, que se colaron en el top 5 con su canción The Last Time y con I Can Get No Satisfaction. Las dos canciones de Last Time y Satisfaction fueron grabadas el 11 y el 12 de enero del 65. Contaron también con la asistencia, como hemos dicho, de Phil Spector, con su enfoque del muro de sonido audible en la versión final del tema. Phil Spector, curiosamente, cumplió una condena de 19 años en la prisión californiana de Stockton desde el 2009 hasta su fallecimiento en el 2021 por homicidio en segundo grado ocurrido en 2003 de la actriz Lana Clarkson, que curiosamente yo sí que he visto películas de ella. Spector escribió una canción enorme como Sparks Harlem. Tan solo contaba con 19 años. En 1962, compró todas las acciones a sus dos socios para ser el único propietario de Phil Records. En 1970, aunque ya nos estamos metiendo en otra década, el manager de The Beatles, Alan Klein, llevó a Spector a Inglaterra. Mientras producía el sencillo Instant Karma de John Lennon, Spector fue invitado por Lennon y George Harrison para que produjera un álbum, anda que yo también estoy bueno árbol, un álbum, ¿en qué estaré pensando?, con las sesiones de grabación del abandonado Get Back. Se puso a trabajar usando muchas de sus técnicas de producción y realizando cambios significativos en los arreglos y sonidos de algunas canciones. El disco fue aquel memorable, increíble, legendario y genial Let It Be. Estamos en pleno 1960, año hippie, por eso has confundido álbum con árbol. Posiblemente. Bueno, decir que los Rolling están considerados como una de las bandas más grandes e influyentes de la historia del rock, siendo una de las agrupaciones que sentó las bases, estamos ya cansados, llevamos mucho, que sentó las bases del rock contemporáneo. Fue formado en abril del 62 por Brian Jones, Mike Jagger, Keith Richards e Ian Stewart, junto a varios bajistas y bateristas que nunca permanecieron fijos en la formación hasta la llegada de Bill Wyman y Charlie Watts unos meses después, quienes completarían la primera formación oficial de la banda. Bueno, con el retiro de Bill Wyman en el 1993, se incluyó al bajista Darryl Jones, que aunque toca con la banda desde la grabación del álbum Voodoo Lounge en 1994, no es un miembro oficial. Después, tras el fallecimiento de Charlie Watts en 2021, fue incluido en su reemplazo el baterista Steve Jordan, aunque con el mismo estatus de miembro no oficial que Darryl Jones. Sin embargo, Jordan ya se había unido previamente al equipo debido al agravamiento del estado de salud de Watts, formando parte de la gira No Filter Tour. ¿Qué decir de los Stones? Que van a tocar el siguiente álbum, creo que lo van a editar, producir y demás desde un geriátrico, porque estos tíos son incombustibles. De hecho, estos tíos con 75 años tienen más energía que yo
con 20, o sea, es increíble, y el espectáculo que dan en los conciertos son unos maestros. De hecho, la banda ha editado 25 álbumes de estudio y ningún grupo de rock hasta la fecha se ha mantenido vivo tanto tiempo y con esa fama mundial tan grande como son los Rolling Stones. Su base empezó siendo el blues, el rock, el rhythm and blues, pero han compuesto canciones con estilos tan variopintos como la música psicodélica, el country, el punk, la música disco, el soul, el reggae, la música electrónica. De hecho, si recordáis, hemos mencionado hace poco que las discográficas no permitían el cambio de estilo. Los Rolling eran una masa tan grande, eran un tsunami tan grande que tú prohíbeles algo a Mick Jagger y compañía, que te mandan al pijo, y pudieran hacer todos estos estilos tan diferentes, porque ya me diréis vosotros que tiene que ver la música electrónica con el punk, por ejemplo. Bueno, toda esta gente que intentó parar a los Rolling, entre ellos tenemos a las asociaciones de padres que intentaron boicotear a los Rolling en sus inicios, porque claro, tenían lemas tan extravagantes como ¿dejaría que su hija se casara con uno de los Rolling Stones? Es decir, no solamente trajeron frescura y trajeron algo nuevo a la música, sino que son un reflejo de esos cambios que se empezaban a dar en la sociedad desde 1965 a 1970 y del 70 en adelante, evidentemente. Un dato que a mí personalmente me resulta muy divertido es que la prestigiosa revista que lleva su nombre, la revista Rolling Stones, los colocó en el puesto número 4 en la lista de los 50 mejores artistas de todos los tiempos. Estoy seguro que Jagger flipaba con que su revista no los pusiera en el número 1. Una curita de humildad tampoco le viene mal al señor Jagger. Ese año de 1965 también trajo un clásico que seguro suena mucho a todos, que es la canción Downtown de Petula Clark, y ahora la vamos a escuchar. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music. Petula Sally Olwen Clark, porque mira que a los americanos les gusta ponerse nombres y nombres y nombres. Aparte de esta canción que acabamos de escuchar, archiconocida, el Downtown, triunfó con otros temas como I Know a Place, My Love, Color My World, Sign of the Times, Don't Sleep in the Subway. Con la canción Chariot, que grabó en 1962, en su versión original en francés, llegó a ser número 1 en Francia. Esta canción no fue popularizada posteriormente en su versión inglesa, que se tituló I Will Follow Him. Downtown, por ejemplo, fue también grabada por Frank y vendió casi 70 millones de discos durante su carrera. A día de hoy es una cantante que sigue viva, retirada, tiene 91 años, aunque en el año 2019 pudimos verla en la secuela, no vamos a poner ningún calificativo, de Mary Poppins. Tenemos que decir que la erupción de la energía de The Beatles y los Rolling Stones fueron arrinconando cada vez más a los cantautores de clubes, que debieron reconvertirse en solistas, pero sin esa mística, podríamos decir que casteriana. Imposible no pensar en Sinatra al decirlo. Aún así, los tiempos cambiaban, pero estos solistas aún darían mucha guerra, como veremos cuando lleguemos a 1966. Mientras tanto, en este año del 65, los Beatles triunfaron con Ticket to Ride o la famosísima Help, que todos sabéis cuál es. Solamente con decir Help ya os suena el estribillo.
Los tiempos de Elvis comenzaban a quedar eclipsados toda vez que el rock se había sentado y evolucionaba desde una distancia diferente a la de estos grupos de la década pasada y cantantes de principios de la década. Y si los Beatles pusieron 2 canciones en el top 5, la número 1 es la que hemos mencionado anteriormente, Satisfaction de los Rolling Stones. También se ganó sus laureles la canción Gully Bully de Sam the Sam, original, de Sam the Sam y los Faraones, y una canción que todavía nos suena, I Can't Help Myself de Sugar Pea Honey Bunch. Y en los 5 número 1, según Billboard, también está la canción que yo no conocía de nada, Soy Enrique VIII de Herman Hermits, lo tengo que conocer, no me suena de nada. Y la que sí que me sonaba, y a vosotros seguro que también, era una canción de Sonny y Cher, I Got You Baby. Sonny y Cher, aquel I Got You Baby, fue lanzado como el primer sencillo de su álbum debut, un álbum que llevaba por nombre Look at Us. La canción es conocida por su distintivo sonido de órgano y la interacción vocal entre Sonny y Cher. Es una canción romántica, habla sobre el amor, la conexión entre dos personas, que se apoyan mutuamente a pesar de los desafíos a los que se enfrentan. Sonny Bono, su nombre real, Salvatore Philip Bono, que nos abandonó en enero del 88, cuando hizo esta canción estaba casado con Cher, curiosamente, el nombre de la perra de Iván, por si alguien no lo sabe. Si en algún podcast se os cuela el sonido de un perro, que sepáis que es Cher, que es su perra, a la que todo el mundo dice que es por la cantante y nosotros decimos que es el diminutivo de Chernóbil. Después de quitando esto, después de la disolución del dúo en 1977, Bono continuó su carrera como solista y también trabajó como productor musical. Sonny se convirtió en el alcalde de Palm Springs, en California, en el 88 y posteriormente fue elegido para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos como el representante 44 Distrito Congresional de California en 1994 como republicano. Decir que Cher ganó un premio Oscar a la mejor actriz por su papel en la película Moonstruck en 1988. Ha sido una gran defensora activa de diversas causas, derechos de animales, del colectivo LGTB, lucha contra el VIH, la lacra que azotó finales del siglo XX y que a día de hoy, pues por suerte, no es más que una enfermedad crónica dentro de la gravedad que tiene. Ha utilizado su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes y ha contribuido significativamente a diversas organizaciones benéficas a lo largo de los años. Finalmente, para terminar el programa de hoy, y porque supongo que Fernando ya querrá irse a su casa, voy a hablar de 2 canciones que, aunque no estuvieron en el top 5 de las canciones del año, según Billboard, su importancia en la cultura popular nuestra son capitales. Ambas son de los Sinatra, una de Frank y la otra de su hija Nancy. La canción de Nancy que vamos a escuchar ahora es These Boats Are Made for Walking y es uno de los videoclips más rompedores así registrados en la historia del rock. Vamos a escuchar These Boats Are Made for Walking y hablamos de Nancy Sinatra. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a mess. De alguien como Frank Sinatra, pues nació Nancy Sinatra, una maravillosa vocalista que no ha tenido la repercusión que ha tenido su padre en la historia de la música, de Frank Sinatra, pero sí que nos han regalado algunos duetos realmente maravillosos.
Si bien These Boots Are Made for Walking es archifamoso, yo creo que prácticamente todo el mundo lo habrá podido escuchar, Nancy Sinatra tiene otros éxitos, casi siempre unidos a su padre, cantando en dúo. Había en esta canción, en el videoclip que antes has mencionado, que era rompedor, fue rompedor por muchas cosas. 1966 es una época de cambios. Es la época de las minifaldas, de esos vestidos vaporosos en las mujeres, las camisas abiertas en los hombres, empiezan a verse pantalones de campana. Bueno, todo este movimiento hippie comienza a estar en su mayor apogeo. Pero en este tema musical, en el videoclip, la señorita Sinatra tuvo la brillante ocurrencia de llevar lo que a día de hoy podríamos denominar casi como un cinturón ancho. No es que fuese una minifalda. Aquello fue realmente rompedor, algo que en aquella época era impensable. De hecho, sí que es verdad que fue un escándalo mayúsculo y majestático, muy sexualizado para la época. No para hoy, ojo, sino para este año. Y es que no solamente era Nancy Sinatra la que llevaba un jersey ancho, sino que en determinados momentos a ella y a todas las otras chicas que le acompañaban se les veía la ropa interior, se les veía las bragas mientras bailaban. Y eso era el culmen de la explosión. Eso era algo que nunca se había visto hasta entonces. Una mujer mostrando la ropa interior, cantando insinuante. De hecho, al final del vídeo habla directamente al espectador con voz melosa y rostro pícaro mientras se aprieta los pechos. Eso era demasiado para la vieja guardia de entonces, por eso fue tan rompedor, es un antes y un después. De hecho, esto fue un grito público, que además con un eco tremendo para el movimiento feminista, para todo este movimiento que a día de hoy está tan en boca de todos, pero que en 1966 no lo tenían nada fácil. Y Nancy Sinatra, evidentemente, estaba bajo el amparo del ala del gran Frank Sinatra, a ver quién se atrevía a toser a Frank. O sea, eso era impensable. Entonces, bueno, pues pudo hacer esto y reivindicar unos derechos tan necesarios para las mujeres. Y si hemos dicho que este año tuvo la canción de Nancy Sinatra, la otra canción es probablemente la más conocida de Frank Sinatra. Hemos hablado de ella antes, me parece que hemos mencionado que ya la habían cantado otros artistas, pero que fue Sinatra quien hizo de esta su canción, hizo la canción. Es una de las canciones más icónicas de la historia. La canción es Strangers in the Night. Ya hemos hablado de Sinatra al inicio de este capítulo, así que lo que vamos a hacer, dado que es una de las mejores canciones de toda la historia de la humanidad, vamos a dejar simplemente que disfrutéis de ella. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Y con esto llegamos al final del podcast de hoy. Espero que os haya gustado, hayáis descubierto datos desconocidos de los cantantes y de la historia de la música y de cómo esta fue evolucionando. Esta es una aproximación, desde luego, pero son ecos que aún suenan en radios, en Spotify y discotecas. Quería hacer un postre final, pero es que llevamos ya casi 2 horas. Estoy flipando de lo largo que nos ha quedado, entonces lo dejo para el próximo capítulo. Muchas gracias, Fernando, por tu participación y ayuda.
Sin duda que le has dado calidad a este programa. Yo no es que domine el tema de la música y la enciclopedia que tienes tú en la cabeza, y como te has expresado seguro que ha servido para que nuestros radioescuchas hayan navegado con nosotros hoy. Espero que vuelvas a participar en algún otro programa, y de hecho me has sugerido algunos temas para futuro podcast. Y muchas gracias, Fernando. Nada, muchas gracias a ti por invitarme a participar de tu podcast. Ya sabes que la música me gusta mucho, la utilizo muchísimo en mi vida y bueno, saber de música nunca está de más. No soy un entendido, ni mucho menos, pero sí que disfruto de ella, y bueno, pues si este podcast sirve para que otras personas descubran otro tipo de música, otro tipo de cantantes y otros tiempos, pues bienvenido sea. Pues aquí nos despedimos, espero realmente que hayáis disfrutado, y para el próximo capítulo vamos a retroceder mucho tiempo más en la historia. Os va a encantar, me lo estoy currando bastante, y será un poquito más corto que este. Sin más, simplemente desearos que seáis muy felices, y por favor, si dejáis algún comentario o suscribís al canal, no cuesta nada y a mí me va a ayudar un montón. Hasta la próxima y sed muy felices. Si te ha gustado, por favor, suscríbete al canal. No cuesta nada y nos ayudará un montón. Esto ha sido Ecos de la Historia.